En esta ocasión vamos a escuchar la conferencia Optimización del consumo de la energía eléctrica en los hoteles y empresas. Esta conferencia va a estar dictada por el maestro en ciencias Julián del Ángel Pérez. El ingeniero Julián Ángel Pérez, el maestro en ciencias, es egresado del Tecnológico de Ciudad Madero, donde estudió su licenciatura de 1985 a 1989. Posteriormente, en el 2009 al 2011, el ingeniero Julián obtuvo su grado de maestro en el Instituto Tecnológico de Morelia. También ha sido jefe de departamento de metalmecánica de 2003 a 2005. Actualmente es presidente de academia y además es líder de investigación en el área de automatización en el programa del ITSG, el Tecnológico de la Costa Grande. Vamos a pedirle al maestro en ciencias Julián del Ángel Pérez pues que nos dicte su conferencia y al final estaremos en la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a agradecer nuevamente a todos los que no tengan que participar en este momento, pues que silencien sus micrófonos y vamos a dejar que solamente el ingeniero Julián del Ángel esté con su conferencia. Adelante, ingeniero. Disculpe, ingeniero Julián, su micrófono está apagado. Julián, no te estamos escuchando. ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero, ¿me escuchamos? Sí, ahora sí. Sí. Una disculpa, me estaban escuchando bien ahorita ya. Bueno, me tuve que salir porque estoy presentando desde el escritorio de PowerPoint. Muy bien, como les comentaba, se ha enriquecido este proyecto a través de trabajos de jóvenes que han salido como ingenieros electromecánicos en el Instituto Tecnológico de la Costa Grande. Y quiero empezar esta plática con una frase que por ahí escuché de algunos de mis maestros. Ahorrar energía eléctrica no es dejar de consumirla, sino que es consumirla de una manera racional. Es por eso que hemos denominado este proyecto Optimización del consumo de la energía eléctrica en los hoteles y empresas. La plática, bueno, pues va a contener esos puntos. El punto número 1, el objetivo del proyecto. Una introducción de cómo surgió este proyecto y los dos casos de estudio que han favorecido a alumnos de la carrera de Ingeniería Electromecánica y que es más que información, transmitirles son casos de éxitos y las problemáticas que ellos se enfrentaron al desarrollar estos proyectos. Entonces consta de un objetivo, introducción, un caso de estudio 1, un caso de estudio 2 y una breve conclusión de lo que vamos a estar platicando aquí. Entonces, el objetivo pues es ofrecer a nuestro entorno alternativas en la solución de optimización del consumo de energía eléctrica. Todo desde el enfoque de ahorro. Hay muchos enfoques de cómo ahorrar la energía eléctrica,
pero nosotros nos vamos a enfocar, valga la redundancia, en implementar y mantener sistemas eficientes en el uso de la energía. Equipos con los que ya está trabajando el hotel o con los que ya está trabajando la empresa, pues hacerlos más eficientes, ¿sí? Y nos vamos a enfocar directamente a lo que es la eliminación o la reducción de armónicos de las redes en el lugar del sistema. Y otro punto también importante que va a reembolsarles o ahorrarles, sobre todo dinero, para no estar pagándole más a comisión, pues es la corrección del factor de potencia del sistema. Con pequeñas inversiones, ¿sí? En la parte de armónicos, diseños, instalaciones de armónicos, perdón, de filtros para reducir esos armónicos y un sistema o banco de capacitores bien calculados, bien colocados, pues los empresarios y hoteles y los hoteles pues se están beneficiando grandemente en la optimización de la energía eléctrica. Les comentaba que este proyecto pues prácticamente surgió por parte mía participar en algunas reuniones de gerentes de mantenimiento de la localidad aquí de Nixtapas y Guatanejo. Y yo lo que podía percibir en ese entonces era que ellos estaban interesados en que se les diera instrucciones y capacitación para que ellos pudieran instalar todos sus equipos, ¿sí? Cómo calcular el banco de capacitores, cómo calcular los filtros que ellos requerían para disminuir lo que es los armónicos. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban que el reducir el factor de potencia y la disminución de los armónicos les iba a traer grandes beneficios. Entonces ellos empezaron a pedir en esos foros pues que alguien les diera cómo podían administrar la demanda de la potencia eléctrica. ¿Perdón? Ok, entonces igual pedían asesorías de diagnósticos energéticos y eso es lo que anduvieron buscando por varias reuniones estos gerentes de mantenimiento que a través de la coordinación de FIDE, ¿sí? Por parte de Comisión Federal, pues les impartía estas pláticas, pero no había una persona, alguna empresa que dedicara a hacer ese tipo de servicios, ¿sí? Entonces, les voy a platicar de dos casos de estudio que han beneficiado a alumnos aplicando estos enfoques. Les comentaba que hay muchos enfoques. Un enfoque de ahorro de energía, pues puede ser aquel de capacitar al personal en cuanto a darles instrucciones que cada vez que dejen su área de trabajo, pues apaguen los focos, apaguen el aire acondicionado. Y ese es un método de ahorro de energía también eficiente, como el de implementar lámparas LEDs por las lámparas de balastro, y no se diga las incandescentes, ¿verdad? Ese es otro método de reemplazar tecnología por tecnología nueva. Pero aquí nos vamos a enfocar un poquito más a la optimización de la energía eléctrica, pero a hacer más eficientes nuestros equipos. Entonces, les voy a platicar el caso de un joven que hizo su trabajo de investigación bajo este enfoque y lo hizo precisamente en el CENAM, en donde él estuvo un espacio por allá de 6 meses y fue el tiempo que le permitió sacar este proyecto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de calidad de la energía, pues lo que se nos debe de venir a la mente es de que Comisión, que en este caso es el que suministra la energía eléctrica, pues él debe de entregarla con ciertas características. Y cuando hablamos de ciertas características, estamos hablando de la frecuencia, magnitud de voltaje, valores eficaces de voltaje, ¿sí? Entonces, todos esos tipos de parámetros, una cierta cantidad de armónicos de tensión, una cierta cantidad de armónicos de corriente, si esos parámetros son rebasados, entonces ya no estamos recibiendo una calidad de la energía. Y esto va a hacer que
lo que tengamos conectados o su vida para la cual fue diseñada, pues ya no sea la misma o, en el peor de los casos, se quemen. ¿Sí? Por eso la importancia de tener este tipo de análisis o conocimiento para que en un momento dado nosotros podamos defender o pues decirle a Comisión Federal, mira, se me quemaron mis equipos porque pues estás entregando una mala energía. ¿Sí? Entonces, para este trabajo que les voy a presentar en CENAM, ¿sí? En el Centro Nacional de Meteorología, que está ubicado en Querétaro, pues se tuvo que dar a este joven la tarea de hacer unas ciertas mediciones, ¿sí? Todo lo que es susceptible de medir es susceptible de controlar, corregir, y aquí es donde juega un papel muy importante en la formación del estudiante, manejar los instrumentos, ya sean mecánicos o eléctricos o electromecánicos, para hacer ese tipo de proyectos o desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, él requirió pues saber medir tensiones, corriente, factor de potencia, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente y armónicos, ¿sí? No nada más saberlos medir, sino también darle las interpretaciones correctas en cuanto a las normas. Entonces, como les comentaba, es importante que contemos con el equipo adecuado para tener mediciones correctas. Y este alumno, pues aquí en la escuela contamos, en el laboratorio de electromecánica, contamos con el aparato que se llama analizador de la energía eléctrica 43702 de Fluke, en donde, bueno, pues como está a servicio de los alumnos, pues ellos tienen la libertad de hacer uso de estas mediciones y las cantidades físicas que anteriormente les mencioné. Entonces, este aparato es un aparato pues relativamente costoso, alto. Estamos hablando de 150,000 pesos, el más sencillo, y de ahí para arriba 250, 300, 500,000 pesos. Entonces, sí son aparatos de gran riesgo. Por eso es que a los alumnos aquí en la carrera de Ingeniería Electromecánica, bueno, pues se les instruye que si no saben manejarlo, bueno, que pregunten quienes sí lo saben manejar. Ok, entonces, cuando se hicieron las mediciones en el CENAM, pues este joven reportó los siguientes problemas, ¿sí? Uno de ellos era la carencia de mediciones de armónicos en las subestaciones, no había informes, no había reportes, entonces tenía que empezar desde ese punto. Y afortunadamente, pues este aparato que acabamos de ver anteriormente, pues ese nos da un informe muy detallado, siempre y cuando se hagan las conexiones respectivas o adecuadas. Otra problemática es, tampoco se tenía un análisis actualizado de las mediciones. Número 3, había un bajo factor de potencia en las subestaciones. Vamos a ver de las 6 subestaciones que contempla o abarca este Centro Nacional de Meteorología, vamos a ver cada uno de esos factores de potencia y a lo que se refiere bajo. Número 4, el contenido de armónico dentro de las subestaciones, tampoco se contaba con ellas. La falta de filtros para el rechazo de armónicos, pues no había. Y la falta de bancos de capacitores para corrección de factor de potencia, al parecer nada más había una en la subestación principal, y eso en cierta manera pues había un favorecimiento nada más para Comisión Federal, puesto que de la punto de suministro hacia atrás pues se contaba con un factor de potencia muy bueno, pero ya dentro de la empresa, dentro de del CENAM, pues sí había problemas de factor de potencia en algunos puntos de las 6 subestaciones que habían. Ok, entonces, para hacer un proyecto adecuado, factible, pues este joven se tuvo más bien, pues tomar algunas referencias. Y para eso, bueno, pues
tuvo que indagar en la parte de estandarización de lo que ahora conocemos como el código de red, ¿sí? En donde él tenía que saber el grado de contaminación en cada circuito de las subestaciones que estaban dentro del CENAM, el grado de contaminación de armónicos que hubiera en la parte de corriente y en la parte de tensión en cada circuito, ¿sí? Entonces, tuvo que investigar un poco sobre lo que es el código de red, y no es otra cosa más que los estándares para mejorar la confiabilidad de los sistemas eléctricos. ¿Para qué? Pues para expandir la red y realizar un monitoreo extensivo de la misma. ¿Cuál es el propósito de que cada empresario conozca este código? Sí, es precisamente estimular la adopción de energías limpias, lograr un mayor crecimiento económico, modernización y dotar de transparencia a toda la industria energética. ¿Sí? Esto es lo que al final de cuentas el código red está invitando a todos los empresarios, a todos los que tengan negocios, a que impliquen pongan en sus empresas, aplicándolas para que ellos se puedan beneficiar de algunos estímulos que la misma gobierno está ofreciendo para aquellos que están dentro de la empresa, de las empresas. Esta reglamentación de código de red pretende crear una mejor relación entre la gente que se dedica a generar energía eléctrica, en este caso Comisión Federal, y los consumidores, en este caso las empresas y los hoteles. ¿Para qué? Para minimizar fallas y desgastes en los equipos. ¿Qué sucede si estas reglas, esta reglamentación no se cumple? Pues simple y sencillamente a la empresa le costaría la desconexión del sistema. Entonces, es una invitación por parte del gobierno que todas las empresas pues empiecen a cumplir esta nueva reglamentación, nueva relativamente porque anteriormente estaba a manera de invitación. Ahora ya está un poquito más, o más bien ya está penalizado si esos porcentajes de contaminación de tensión y corriente pues no se cumplen. Este es el plano del CENAM, ¿sí? En donde no se alcanza a apreciar, pero hay 6 subestaciones, de las cuales nada más vamos a analizar una sola, porque las demás, el análisis pues es similar, pero más o menos para que tengan una idea de la posición geográfica de estas líneas, de estas subestaciones, cómo se encuentran. Ok, entonces, cuando se hicieron las mediciones, las descargas de las mediciones del equipo de medición del aparato que vimos anteriormente a la computadora, se empezó a hacer los análisis de información. Y elegí la subestación número 5 debido a que, como les comentaba, el factor de potencia aquí juega un papel muy importante. ¿Sí? Para los que ya tienen un poquito de tiempo escuchando esto, pues sabemos que el factor de potencia, entre se acerque más a la unidad, pues estamos hablando de que nuestros equipos están trabajando eficientemente. Entonces, aquí podemos ver un caso de estudio crítico, punto 57. Aquí, cuando uno tiene ese tipo de lecturas, lo primero que se le viene en mente o se le ocurre es, ¿sabes qué? Necesitas un banco de capacitores urgentemente porque tu consumo de energía es demasiado, ¿sí? Y esto lo encontramos en la subestación 5, en el centro de control de motores, ¿sí? Me imagino, quiero pensar que tienen motores de CA con variadores de velocidad o simple y sencillamente con equipos no lineales que precisamente, o grandes motores inductivos que hacen que ese factor de potencia caiga considerablemente. ¿Sí? Entonces, nos vamos a estar refiriendo a la subestación 5, pero lo mismo va a suceder y al final voy a mostrar una tabla, una concentrado, en donde cómo se comportaron los factores de potencia en este primer caso de estudio. ¿Sí? Bueno, cabe mencionar, bueno, que hay una potencia activa de 12.3 kilowatts
una potencia reactiva de 16.3 kVAR y una potencia aparente de 20 kVA. Si pueden observar, bueno, no es una carga muy considerable lo que está conectada en esa subestación, pero el factor de potencia sí es algo crítico, ¿sí? Algo que el joven corroboró ya en su trabajo es que no es muy recomendable, o más bien no es recomendable corregir factor de potencia si el circuito tiene armónicos. Porque si se corrige el factor de potencia de este valor que tenemos ahorita para llevarlo a la unidad con armónicos, lo único que estamos haciendo es, en lugar de mejorarlo, lo estamos poniendo en una situación pues más crítica, ¿sí? Entonces, aquí les muestro las 6 subestaciones con sus respectivos kilowatts hora de cada fase, kilowatts, los kVAR, los kVA y el factor de potencia en cada una de las líneas, ¿sí? Porque una empresa de esta magnitud, pues son servicios trifásicos. Podemos ver que si observan ustedes la columna del factor de potencia, ¿sí? Podemos ver que en la subestación 6, pues tenemos un factor. Estos datos son datos iniciales, son los con los que él partió, ¿sí? Con los que se hicieron las mediciones con el equipo de calidad de la energía. Punto 82 es el factor de potencia en la subestación 6. Punto 79, la de la subestación 2. Punto 79 en la subestación 2, en el CCM. Punto 53 en la subestación 1, aquí también está muy crítico, muy bajo. En la subestación 1 CCM, en el centro de control de motores, tenemos punto 73, punto 89 en la subestación 4, punto 96 en el tablero principal de la subestación 5, en la que estamos viendo, pero en el CCM de esta misma subestación 5 tenemos punto 57, que fue la tablita previa a la que le estoy mostrando. Y finalmente en la subestación 3, ¿sí? Tenemos un factor de potencia de punto 51. ¿Sí? Entonces, no vamos a analizar todas las subestaciones. Una va a ser suficiente para pues el estudio o el tratamiento que se les dio a las demás fue como se le dio a la que estamos analizando en este momento. ¿Sí? Entonces, les había comentado que no es recomendable corregir factor de potencia, sino antes hacer una buena medición de armónicos en las líneas. Y precisamente de esta subestación, el mismo aparato, calidad de energía, tiene un apartado, una modalidad en donde nos muestra o nos hace la medición en forma de barras, ¿sí? De la cantidad de armónicos que pudiera contener la línea. Y podemos ver que este es un THDI, es una distorsión total de armónicos de corriente, el porcentaje nos lo está mandando, ¿sí? Y podemos ver aquí, a ver si se ve mi cursor. Si se ve mi cursor, aquí les voy a estar en esta pantalla, en este número 3, nos dice que la presencia del armónico 3, el armónico 3, nada más multipliquen la frecuencia fundamental, que es de 60 Hz, multiplíquenlo por 3, y estos son señales de corriente, ¿sí? Con frecuencias de 180. El armónico 5, multipliquen ustedes 5 por 6, 6 por 5, 30, 300, son señales de corriente de 300 Hz, ¿sí? Y así respectivamente. La señal fundamental es la de 60 Hz y es la que se toma como 1. Y aquí nomás estamos graficando la 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ¿sí? Es lo único que estamos graficando, pero siempre en una instalación
las de mayor consideración o las que más se generan o efecto que tienen los armónicos es 3, 5 y 7 y lo podemos ver aquí, ¿sí? Entonces, la norma habla, de acuerdo al código red, el nivel de contaminación o el porcentaje de armónicos de corriente en una línea no debe de estar arriba de 3.5 de corriente, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo que las tres fases, ¿sí? Las tres fases aquí en el armónico 3 rebasan ese valor. Lo mismo sucede en el armónico 5 y el número 7. De las tres fases, estamos viendo que están siendo rebasadas los armónicos en cada una de las líneas, unos un poquito mayor que otros, 6.43 en la fase de color rojo, podríamos decir que la A, B, C, si lo quieren tomar así, 5.85 en la B y 7 porcentaje de contaminación de corriente con frecuencias de 180 Hz, ¿sí? Entonces, esto habla de que efectivamente la subestación 5, como unas otras más que no vamos a ver, realmente están teniendo problemas. Entonces, podemos decir que ese es un caso de estudio, pues muy, para ser comentado, debido a que aquí el aporte del joven, pues es fue muy considerable. ¿Sí? Entonces, por cuestiones de tiempo, aquí están en el lado izquierdo los datos reales, ¿sí? Y en el lado derecho están los datos simulados. ¿Cómo es que necesitamos datos simulados? Bueno, él tuvo que hacer algunos cálculos teóricos de filtros, de los valores de los filtros que debió de haber diseñado para cada una de las subestaciones que requerían esa disminución o eliminación de esos armónicos. Entonces, el conocimiento del manejo de software, ya sea el ATP Draw o el MATLAB o algún otro Power Sim, a los jóvenes les permite simular cualquier circuito eléctrico, siempre y cuando tengan la información o la base de datos bien detallada, para que ellos puedan pues replicar esa instalación. Y ya replicándola, esa instalación en un simulador, pues ahora sí hacer las mejorías o las correcciones. Y esto fue lo que logró este joven, ¿sí? Exactamente, si ustedes comparan los valores, ¿sí? En cada uno de ellos, vemos que casi son idénticos, ¿sí? Entonces, obtuvo una buena simulación para poder hacer sus predicciones. Entonces, como les comentaba, contar y saber el manejo de un buen simulador, pues les va a permitir hacer buenas predicciones. Entonces, una vez que él calculó, que es un poquito largo el cálculo, bueno, no tan largo, pero el calcular el diseño de cada uno de los filtros para eliminar el quinto y el séptimo, alguien se preguntará, bueno, pero es que también el tercero estaba contaminando. Pero en la práctica se descubrió que atacando o eliminando el quinto y el séptimo, el tercer armónico disminuía por debajo del porcentaje que marca el código de red. Entonces, a través de estos filtros que están aquí conectados, ya una vez simulada la red real, ¿sí? Entonces, él con los cálculos de esos filtros los conectó al simulador y le mostró la nueva lectura de los nuevos armónicos, y precisamente esos fueron ya los datos finales de cómo se debía de construir o diseñar un filtro para que tuviera esas correcciones dentro de los estándares que permitía la norma, ¿sí? Entonces, aquí está la propuesta que él hizo. Repito, estamos nada más para la subestación 5, pero es un análisis análogo o similar lo que se estaría haciendo en las otras
subestaciones y llegaríamos a algo similar a esto. Entonces, lo que yo pretendo compartirles este caso es de que el conocimiento de un ingeniero, en este caso electromecánico, pues tiene la capacidad y la habilidad y las competencias para tener esos resultados. Y este joven precisamente está trabajando actualmente en esta empresa y ahorita pues no lo ven en su casa por mucho tiempo, anda todo el tiempo afuera haciendo este tipo de análisis de calidad de energía en diferentes tipos de empresas en donde él trabaja. Muy bien. Entonces, el caso de estudio número 2, pues aquí este trabajo fue local y consistió en precisamente verificar si verdaderamente el eslogan que los aires acondicionados inverter realmente se cumple. Y este joven, que ya es un ingeniero ahora, pues se dio la tarea a través de este proyecto, pues constatar analíticamente si verdaderamente hay un ahorro. Dice, en este proyecto se compara un sistema de aire acondicionado inverter a un aire acondicionado convencional. Si es conveniente o no el gasto significativo en esos aires tipo inverter, ya que su costo es mayor que un aire acondicionado convencional, ¿sí? Entonces, ese era el propósito, hacer una comparación y si ese dinero que se invertía alto en la compra de un equipo inverter, se podía en un cierto plazo recuperar esa inversión que inicialmente pues iba a ser costo. Estamos hablando de un 30 hasta un 40% del valor de un convencional con las mismas características que un inverter, un 30-40% de diferencia. Muy bien, entonces se partieron una vez más, el uso de las mediciones son imprescindibles, por eso el caso de saber manejar los equipos, los instrumentos, una vez más el FLUG, que hace rato vimos, jugó un papel muy importante porque pues una buena medición me va a arrojar una buena predicción. Entonces se midieron primeramente el aire los parámetros de energía del aire acondicionado inverter durante jornadas de 8 horas bajo las mismas condiciones y se obtuvo un consumo de 22.405 watts hora, ¿sí? Aquí estamos hablando ya de energía, ¿sí? Dividiéndolo entre 1000, lo pasamos esos 22.405 en kilowatts hora y nos da 22.405. Ese es el consumo de un día, de una jornada de 8 horas. Entonces, de lunes a viernes se hicieron estas mediciones. Entonces, un promedio de 22.405 por 5 nos arroja un consumo de 5 días de 112.025 kilowatts hora. En 20 días, pues vendrían siendo 448.1. Entonces, sabiendo que, o más bien considerando que la energía tiene un cierto valor en un periodo de verano, pues nos dimos a la tarea de multiplicar esa cantidad de energía para ver cuánto representaba en pesos. Aquí tengo el convencional, la misma operación que se hizo, y observamos que a diferencia del inverter, bueno, aquí son 14.071 watts hora, en kilowatts sería 14.071. Ese es el consumo de energía de un aire acondicionado convencional. ¿Sí? Si observamos con la anterior, pues este es un poquito mayor. ¿Sí? A ver, perdón. Aquí creo que el convencional, están al revés los datos. De 14.000 debió de haber sido el de, así es, el convencional y 22.000 el no convencional. Muy bien, entonces, aquí hay un pequeño error. Aquí está el costo del consumo de un aire acondicionado convencional
Vayámonos a la parte de los 20 días, que es la que nos interesa, es la que se factura mensualmente. En un convencional es de 561, en verano el kilowatt andaba en 1.99 pesos, y de acuerdo a las mediciones, ya en pesos, en 20 días es de 561. Mientras que en el inverter, sí, aquí ya se corrigió, en 20 días son 180.48 kilowatts a 1.9944, pues se tenía que estar pagando por una jornada de 20 días 359.949 pesos. Entonces, ya resumiendo esta parte, en los aires acondicionados, durante 5 días y 20 días, observamos que en el convencional, durante 5 días, el consumo era de 140.3016 pesos, mientras que en el inverter, en esos mismos 5 días, era de 89.987 pesos, habiendo una diferencia del costo de 50.329. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los consumos en pesos. Entonces, sacando el porcentaje, efectivamente, como el eslogan lo marcaba, andaba en un 35 a un 40% de ahorro, ¿sí? Y eso es el beneficio en un consumo de 5 días. Entonces, si esto lo llevamos a 20 días, pues efectivamente, una vez más, por los datos previos, vemos que el convencional en pesos, en 20 días, 561.264, y el inverter 359. ¿Sí? Entonces, la diferencia era de 201.315, donde efectivamente el ahorro también era de un 36%. Bueno, con estos dos ejemplos, así a grosso modo, lo que yo quiero dejar plasmado es de que un profesionista, un ingeniero electromecánico, un ingeniero eléctrico, esta área de la optimización del ahorro de energía con los recursos que tiene la propia planta sin hacer grandes inversiones, pueden hacer grandes ahorros. Y esos son dos casos de varios casos que hemos estado desarrollando aquí en el tecnológico, en donde se han tenido resultados favorables. Si hay alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, estoy a su disposición. Ok, pues muchas gracias, ingeniero Julián. Vamos a entrar en la sesión de preguntas. Si alguno de los jóvenes o de los participantes de la conferencia quiere hacer una pregunta, pues con gusto. Pues escuchamos. Quisiera hacer una pregunta. Adelante, Cristian. Adelante, ingeniero. De acuerdo a lo que dice don Julián, dice que se trata de hacer que se reduzcan los costos de un aire acondicionado convencional, o sea, normal. ¿La inversión también sería muy alta o sería igual que la inversión de otro tipo de aire? Si estamos hablando de varios sistemas entre mayor sea el reemplazo de sistemas de aire acondicionado convencional a inverter, pues sí se va a reflejar mayor la ganancia. Le contesto de esta manera porque en lo personal, yo tuve la necesidad de reemplazar en su modesta casa de 3 unidades de aire acondicionado de 2 toneladas cada uno. Reemplacé 2 tipo inverter y mi pago a Comisión Federal se me redujo hasta un 40% aproximadamente.
de lo que yo consumía o de lo que yo más bien le pagaba a Comisión Federal. Entonces, yo pienso que es importante que reemplacemos este tipo de tecnologías, pero hasta cierto punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de la parte residencial, pues sabemos que el pago o el costo del kilowatt hora, pues viene por bloques. Los primeros 200, si no es que ya cambió a 300, los primeros 300 kilowatt hora cuestan 69 centavos, ¿sí? Y los 301 a los 600 kilowatt hora te cuestan 89 centavos. Pero ya después del tercer bloque en adelante, pues ya te cuesta 1.85 centavos, $1.85. Estoy hablando del residencial, ¿sí? Entonces, ya cuando tú entras al consumo de ese bloque, pues háganle cuenta que hay un crecimiento exponencial en cuanto a dinero, ¿sí? Entonces, lo que yo hice es consumir energía hasta el segundo bloque. ¿Y de qué manera disminuye ese consumo de energía eléctrica? Bueno, pues reemplazando 2 aires acondicionados inverter y me quedé con un solo convencional y pude ver la diferencia ahorro. Y ese ahorro, pues a la vuelta de un año, pues yo ya lo recuperé. En el sentido de que dejar de pagarle a Comisión Federal, ya tengo equipos nuevos con nueva tecnología y todavía tengo 1 año, 2 años o 3 años que me van a servir consumiendo esa energía baja implementando aires acondicionados. No sé si quedó clara la respuesta que te di, si era así. Sí, sí era así. Solo tenía esa duda porque, o sea, está haciendo una inversión para recuperarla a largo plazo. Es correcto. Sí, Ese sí, es el sí. propósito. Y está cuidando pues también de no gastar una gran cantidad de electricidad. Y eso, Muy bueno, bien. o sea, cuida el medio ambiente y en sí también cuida la parte económica. Excelente Está bien. enfoque. Sí, Medio ok. ambiente. Sí, Disculpe, está yo muy tengo bien. otra pregunta. Sí, Adelante. adelante. Conforme a lo que acabo de explicar sobre los aires acondicionados, una de mis preguntas que me planteé ahorita fue que así como los aires acondicionados han avanzado en lo que viene siendo, digamos que su tecnología, también me imagino que los gases o lo que viene siendo ¿cómo se llama? El, Refrigerante. ándale, el refrigerante, así como también han avanzado los refrigerantes, me imagino que en estos nuevos equipos de aires acondicionados han de requerir un refrigerante especial o un refrigerante que no dañe el medio ambiente. O sea, ¿qué tipo de refrigerante tiene ese aire acondicionado que usted compró? Sí, efectivamente es otra tecnología, otro sistema de enfriamiento. Efectivamente cambió. Es que el nuevo refrigerante es el 410, es más ecológico, ¿sí? Y es más eficiente. Efectivamente, de hecho, es lo que se busca, ¿no? Hacer equipos más eficientes, más óptimos, con menos daño al ambiente. Es correcto, sí. Ahorita no tengo el dato del refrigerante en los sistemas convencionales, pero sí tengo entendido que es diferente y aparte que era un poco más dañino al medio ambiente. 134A. Gracias, ingeniero Gustavo. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, yo una ¿Algún pregunta. comentario que sí? Los dos casos fueron muy interesantes, en particular el primero, donde habla
bueno, como primer punto, detectar los armónicos. Dice que no es recomendable corregir el factor de potencia sin antes haber atacado los armónicos en el circuito. Pero de manera física o práctica, ¿cómo es que se pueden implementar los filtros para atacar esos armónicos en la red eléctrica? O sea, la parte teórica sí quedó bien explicada, pero ya en la parte física, ¿cómo sería? Bueno, es algo análogo al banco de capacitores, ¿sí? La ubicación de los filtros, ¿sí? Es un equipo que se tiene que instalar, un banco de capacitores, un banco de filtros de armónicos, ¿sí? Los valores del filtro normalmente son filtros RLC, que no me quise meter mucho a detalle en esa parte en la presentación para no perderlos. Ya una vez que se eligieron, como la última tabla que les mostré, que fue la que redujo con el 5 y el 7, redujo, ya una vez que se calculan, se procede a mandarlos a un fabricante, ¿sí? Para que los diseñe tal como deben de, con los materiales óptimos. Ok. A nivel laboratorio, a nivel estudiante, ha habido ejemplos, pero lo más recomendable ya para fines en la industria, pues ya ABB y todos ellos pues tienen una gran variedad de, así como venden reactores, bancos de capacitores, pues también ya tienen banco de filtros pasivos, activos, de diferentes tipos de configuraciones. Hay una gran variedad. Aquí lo más importante era llegar a los valores que se requerían para disminuir esos armónicos y la segunda, bueno, pues el siguiente paso era la ubicación, que normalmente siempre los vas a encontrar así como los capacitores, en donde el factor de potencia está abajo, al pie de esos equipos. Igual acá, al pie donde se están presentando esos armónicos, ahí es donde se recomienda poner. Y sobre todo, lo más importante es la forma o el tipo de conexión que debe de llevar. Okay. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Buenas tardes, ingeniero Julián. Buenas tardes. Oiga, disculpe una pregunta. ¿Ha pasado casos donde las personas pues pagan un incremento de luz? Alguien por ahí tiene el micrófono silenciado. ¿Puedes repetir la pregunta? No, es que no te escuché. ¿Ha pasado casos que tienen que gente pues paga un incremento de luz? Vamos a suponer, pagan 300 pesos cada 2 meses, un ejemplo. Y de repente le llega el recibo de luz y es un costo muy elevado porque pues ha pasado que otras personas se cuelgan de lo que es su línea y ya les está costando a ellos. ¿Cómo podemos detectar a los intrusos esos que nos estén robando energía eléctrica de nuestra línea? Wow, es una muy buena pregunta. Realmente no es pregunta ni técnica. No es referente a lo que usted explicó, ¿verdad? Casi de lleno, pero ahora sí que no sé si la pueda responder, digo, no es lo que explicó, pero sí. A alguien de ahí que sepa. Pues. A ver, si me permite, Julián. Sí, Tomás. Mira, bueno, sí es correcto lo que dice aquí el joven de Alza, o sea, no es lo que tú estás comentando, sin embargo, una de las situaciones que se presenta es el robo de energía y puede ser que sea las pérdidas no técnicas directamente a la Comisión Federal de Electricidad o que se estén colgando de tu medidor, ¿verdad? Que se está encargando el consumo a ti. Y una manera, lo más fácil que lo puedes hacer es, primero, pues desconecta todos tus aparatos, apaga todas tus luces y el medidor no debe de estar checando consumo. ¿Sí? Aunque ahí podría tener también una fuga de corriente, ¿verdad? Pero bueno, es una de las formas que lo pudieran hacer. Es correcto. Ok, perfecto, muchas gracias. Una disculpa, ingeniero Julián, fue algo que no me explicó y le hice la pregunta. Una disculpa. Sí, no hay cuidado.
¿Alguien más quiere participar? ¿Alguna pregunta, comentarios? Jóvenes, este tema que trató aquí el ingeniero es importantísimo, sobre todo en el primer caso de estudio, porque ahí estábamos viendo lo que nos platicaba el ingeniero de el factor de potencia, y en la red de la Comisión Federal de Electricidad pues tenemos que tener factores de potencia altos, ¿verdad? Muy próximos a 1. Y sobre ese tema no sé si quieran abundar, quieran preguntarle al ingeniero. A ver, Ferrusca. A mí me gustaría aportar algo hace unos momentos que comentaban acerca del aire acondicionado. Sí, adelante. Lo que pasa es que hace unos instantes llegaron a preguntar si realizar la inversión de comprar un equipo inverter a uno normal, pues realmente es la mejor opción. Y creo que la respuesta más clara a eso es depende la eficiencia que tenga dicho equipo. Obviamente, si tenemos un equipo que tiene una mejor eficiencia, es más caro. Pero una manera de saberlo es que esa eficiencia, como dijeron antes, puede medirse. Y una manera de medirla es mediante los SEERs o SEER. Estos nos van a determinar qué tan eficiente es un equipo. De hecho, hay certificaciones, está la FIDE, que la proporciona, si no me equivoco, la Comisión Federal de Electricidad. Correcto. Y también hay otra certificación llamada ARI, pero esta es americana. Otra cosa de lo que estaban comentando es de los refrigerantes. Uno de los más actuales sí es el R410, que es el que utiliza la mayoría de los equipos inverter, pero el más nuevo actualmente es el R34. La única desventaja que presenta ese refrigerante es que es flamable. No obstante, su impacto ambiental es aún menor que el R410. Muy bien, José. Gracias por el comentario. Solo quería aportar eso. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, David. ¿Alguien más quiera participar, jóvenes? Recuerden que estamos en una etapa de transición en donde los aires acondicionados convencionales se están viendo desplazados por los inverters. Ya la tecnología que viene de acuerdo a las energías limpias, pues tienen que ser de este tipo, los inverters, y además son no solamente los aires acondicionados, sino también los equipos de refrigeración como son los que tenemos en casa, ¿verdad? Los refrigeradores convencionales. ¿Alguna otra pregunta, Lincoln, Leonardo, Kevin? Emanuel. ¿Ya no hay preguntas? ¿Comentarios? A ver, Miguel Ángel Lamaro. Yo tengo una pregunta para el ingeniero. Adelante, Miguel. En el segundo caso que expresó sobre la comparación de un aire acondicionado tipo inverter y uno, se puede decir, normal, que siempre encontramos, se vio reflejado en el ahorro a largo plazo, y después de que se recupera la inversión inicial y todo eso, se dijo que era aproximadamente el 40%. Pero en el primer caso hablamos de lo que es en las empresas, en los hoteles, etcétera, etcétera. Hablamos sobre los armónicos en las empresas y que estos pueden
ahorrarle a las empresas, pues, cargos por multas debido a su factor de potencia, etcétera, etcétera. Se deben implementar filtros que usted había mencionado, pero ¿qué tipo de costo o qué tan grande es el costo de estos filtros para que la empresa vea como una buena opción decir, me conviene usar filtros a pagar esta multa que me podrían dar? Como cuánto es esa diferencia entre las multas que podría tener por ese tipo de desperfectos que son los armónicos, o en cuánto más o menos están ese tipo de filtros en el mercado, o cómo, no sé si me di a entender. Bueno, al inicio, este tipo de sistemas inverter se observó que efectivamente por el uso de electrónica de potencia, pues efectivamente inyectaba armónicos a las redes. Pero ya de un tiempo para acá, varios años, ya los aires acondicionados sí vienen con filtros diseñados. De hecho, en el laboratorio de electromecánica contamos con un módulo en donde precisamente ese módulo de aire acondicionado inverter está ahí desglosado, por decirlo así, separado sus partes, en donde pueden ver la electrónica de potencia y también pueden ver el tipo de filtro que requiere para que ese aire acondicionado no meta o no contamine, ¿sí? Esa problemática, qué bueno que lo comentas, de inicio cuando surgió esta tecnología, pues fue un problema para los ingenieros eléctricos, ¿sí? Pero ya los electrónicos con los filtros activos y los filtros pasivos, pues se resolvió. Pero tuvo que pasar un tiempo y antes sí consumían, pues sí pagaban más energía y multas, pero esa parte sí ya. O sea, cada equipo que genere muchos armónicos a las redes ya va acompañado con su propio banco de filtros. No sé si quedó contestada, Mancilla. Sí, en efecto quedó contestada, eso sí no lo sabía. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? Era, Mancilla, también es importante entender que esta nueva tecnología viene a ayudar al ahorro de energía, o sea, que la Comisión de Electricidad no tenga tanta carga. No solamente es cambiar, en este caso, como lo que hacía el comparativo el ingeniero Julián, el que equipo inverter por uno convencional, sino que ahora, pues con la nueva tecnología, le va a ayudar a la CFE a disminuir su producción de energía, aunque sea mínimo, pero le va a ayudar. Comentarios o preguntas, si no, para concluir la conferencia. Si me permite hacer un comentario final, Tomás. Sí, no, por supuesto. Jóvenes y los que nos están escuchando, aquí se abre una gran área para los nuevos ingenieros electromecánicos, eléctricos, bueno, profesionistas relacionados a esta rama, ¿no? Ahora ustedes pueden fungir como auditores de este tipo de códigos de red. De hecho, este joven que hizo ese trabajo, ¿sí? Él está trabajando para una empresa y se dedica a diferentes partes. Su oficina está en México y va a diferentes partes de la República. No sale de Guadalajara y de Monterrey, ¿sí? Haciendo ese tipo de mediciones de calidad de la energía, en donde él está fungiendo como no como auditor, sino por parte de la empresa, qué es lo que debe de eficientar o mejorar para que cuando gobierno les aplique una auditoría de energéticos, sobre todo en la parte consumo de energía eléctrica, estén consumiéndola en forma adecuada. Hace un momento comentaba uno de sus compañeros el enfoque que le daba, ¿sí? Consumir menor energía, contribuimos a que
Comisión Federal gaste menos litros de combustóleo, de carbón que se están consumiendo, que están contaminando, y también consumir energía eléctrica, dejar o ahorrar energía eléctrica consumiendo menos, pues estamos contribuyendo por esa parte. Entonces, esos son como auditores por parte de la empresa, o también, ¿por qué no? Busquen un trabajo dentro de las empresas que auditan, y también pueden ser de ambos lados. Ustedes pueden emplearse o pueden prestar sus servicios. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el conocimiento, tanto la parte eléctrica como la mecánica, de un proceso industrial cualquiera que les pongan enfrente. Esa es mi aportación, y éxito, jóvenes, y gracias por su tiempo. Ok, ingeniero Julián, vamos a darle la palabra a nuestro jefe de departamento, el ingeniero José Antonio Rendón Carvajal. Miguel, adelante. Sí, muchísimas gracias, ingeniero Tomás Muñiz. Ingeniero Julián, de antemano, la comunidad tecnológica perteneciente al Tecnológico Nacional de México, Campus Costa Grande, le da las gracias por compartir su tiempo y su conocimiento. Y si me lo permite, daré lectura al siguiente reconocimiento. El Tecnológico Nacional de México, Campus Costa Grande, otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias Julián del Ángel Pérez por haber impartido la conferencia Optimización del consumo de la energía eléctrica en los hoteles y empresas, dentro del ciclo de conferencias internacionales El Mundo y la Nueva Normalidad. Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a 22 de septiembre del año 2020. Firma nuestra directora, la maestra en ciencias, Margarita Ramírez Bravo. Enhorabuena, maestro Julián. Gracias, ingeniero. Aquí estamos. Ok, muchas gracias, ingeniero, y agradecemos Gracias. a todos los participantes, a todos los jóvenes ingenieros, compañeros de trabajo que estuvieron atentos a la conferencia, y esperamos que sigan atendiendo a las siguientes conferencias que van a estar el día de mañana. Muchas gracias y por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, jóvenes. Ingeniero Tomás, ingeniero Julián, enhorabuena. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos mañana en las siguientes conferencias. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias. Gracias, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades, jefe Julián. Linos, ahí estabas, Linos. Ah, jefe, no puedo faltar aquí.